Nuestros amados, bienvenidos a este nuevo programa de Buenas Noticias de Gran Gozo, el conocimiento del Evangelio, el Evangelio de Cristo. Fíjense lo que dice aquí antes de presentar a mi querido Domingo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. ¿Cómo la ves? Wow, está precioso, gracia y paz. Yo en los escritos que pongo en Facebook pongo gracia y paz. Sí, siempre lo pones. Gracia y paz. ¿Verdad? En otro lugar Pablo dice gracia, paz y misericordia. Misericordia, sí. Qué tremendo trío de palabras hay ahí. Por su gracia, ¿no? Por su propia gracia, ¿no? Dice que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad fue hecha por Jesucristo. Fíjate, entonces el Evangelio de Cristo tiene una implicación muy importante, ¿verdad, Domingo? O sea, va a romper el tiempo, rompe el espacio y rompe la eternidad. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Cristo, la salvación en Cristo, va de eternidad a eternidad porque fue estipulada por un Dios que es eterno. No es estipulada por nadie más, no es estipulada por un plan B, ni menos por un plan C. Y se utilizó la palabra Evangelio como empieza traducida correctamente como noticia. O como se puede ser noticia mala, noticia buena, pero estas fueron haciendo eso y de gran gozo. Sí. Fíjate, me asombra que de pronto están dejando ustedes quien nos llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio, que no es que haya otro evangelio, ¿verdad? El Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Las buenas noticias no es de invención humana, dice el versículo 11. No lo recibí ni lo aprendí de un ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Pero es el Evangelio de Jesucristo que trae, por ejemplo, gracia y que trae paz. Y que nos habla de salvación. Aquí viene una de las preguntas que te tengo. ¿En qué momento existe la salvación? ¿Cuál es el cuándo de la salvación? Yo lo tengo que dar como una clase. Bueno, yo creo que Efesios dice el apóstol Pablo, en el capítulo 1, creo que el versículo 12 dice, el día que tú creíste a la verdad del Evangelio, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, si tú te pones a pensar, alguna vez en tu vida que diste el paso al frente, yo lo recibo, a lo mejor tú puedes clasificar el comienzo. En la persona, el entendimiento. Pero dice Efesios 1, por cierto, que eso fue anticipado y fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros por eso ya fuimos yo creo que creados para lo que pasó fue, el día que creímos se confirmó lo que Dios había hecho. Se confirmó, que es lo que hace la fe. La fe confirma, la fe no produce, la fe confirma. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio eran buenas nuevas de que ahora hay salvación, ¿verdad? Es muy interesante lo que Pablo lo da a entender poco a poquito, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Dice, todos ustedes están destituidos de la gloria de Dios, pero por su gracia han sido salvos, y lo reconoce, y se reconoce por la fe, y para ustedes el Evangelio. Por eso dice Romanos capítulo 1, que el Evangelio de Dios es poder de Dios para los que creen. Entonces, creyendo, tienes ese poder de lo que te da la salvación ya efectuada. Dice primeramente a los judíos, después a nosotros. Ajá, al griego, ¿no? Bueno, que sean los gentiles, ¿no? Entonces, qué interesante, Domingo, que sigamos insistiendo en el verdadero evangelio. Por lo tanto, hay, como dijimos la otra vez, otros evangelios, como el evangelio de obras, por ejemplo. Hay diferentes maneras de entenderlo, como por ejemplo, está también el evangelio que se habla de la gracia, pero se tiene que cumplir en algo. O sea, que hay algo que tiene que hacer el hombre. Incluso hay quien dice que el hombre tiene dos cosas. Que hay dos tipos de santidad. Y que un tipo de santidad, el hombre tiene obligación de llegar a ese máximo para que tú des a entender que eres algo. ¿Por qué? Porque es que esa santidad no agradas a Dios. Pero se ha malentendido el concepto de santidad, porque lo que dice la palabra es que el que nos dio santidad nos dio redención, y el que nos dio redención nos dio glorificación. Y dice, con un solo sacrificio, hizo ¿a quién? A los santificados. A lo que ya había llamado Dios. Muy bueno. Para servir. Ahora hay una cosa que me hace pensar en la exposición de Pablo cuando habla de Evangelio. Pablo no es que fuera rudo, sino que lo que se le reveló a él del Evangelio
fue tan glorioso Ujú, que Dios nos enseñó desde el cielo, no solamente lo que él oyó hablar, ujú, cuando se convirtió allí en el camino a Damasco, ujú. que Pablo dijo, mira, el evangelio que me dio a mí Cristo, no me lo dio ningún hombre. Y si alguien enseña un evangelio diferente, es un maldito. Lo dijo 2 veces. Sí. Ahora, a Mileto y al otro que dejaron la limpia conciencia, dijo, se los entregué al diablo para que aprendan a blasfemar. Yo dije, Pablo, en cuanto al evangelio fue duro, Fue duro, ¿eh? porque la limpia conciencia tiene que ver con el evangelio, porque Sí. Dios te limpió, te hizo... Una forma de doctrina, dice Pablo también. Wow. Hay las pocas partes donde él dice que le enseña una doctrina, ¿no? La doctrina del Evangelio. Y Pablo dice, yo fui llamado por su gracia, ¿verdad? Entonces, no fue llamado por una obra que él haya hecho, aunque él estaba muy preparado, ¿verdad? Pero por su gracia, Dios lo llamó y lo preparó. Y fue invitado. No, ¿no? lo que Dios hace obrando en nosotros, como dice, Él obra en nosotros el querer Querer y el hacer, y el hacer. por su buena voluntad. Entonces, eso de santificarse para que obre una determinada relación con Dios puede tener hasta cierto lugar cabida, siempre y cuando interpretemos que la verdadera santificación nos la da Dios, nos la dio Jesucristo. Y hay una santificación con minúscula que después se impuso, que es el crecimiento cristiano. O sea, por eso habla de los santos, algunas denominaciones. Pues Los Pablo lo dice también a los corintios. Ajá, pero, Y eran perversos sí, y le decía santos. sí, ¿verdad? Principalmente los corintios, ¿verdad? Pero entonces, a los santos de la iglesia, ¿verdad? Dice de los corintios. Pero ¿qué significa en realidad esa santidad? No significa una obra, sino significa una relación con Dios. O sea, yo voy a tener Dios te maduro apartó para en el él. cristianismo. Exactamente, así como me apartó por su gracia, ¿verdad? A mí también me apartó por mi gracia, a cualquiera nos apartó.